yo siento que en este momento nosotros debemos, digamos, puntualizar la realidad económica. Primero, es verdad que hay una baja del ingreso petrolero, pero no se puede evaluar anualmente. A nosotros nos corresponde evaluarlo trimestralmente. Anoche veía yo que el precio del barril había subido sobre 40. Yo tengo la percepción de que esta es una crisis, digamos, que puede medirse trimestralmente. El primer semestre va a ser muy duro, estoy convencido de eso. El segundo semestre el precio del petróleo subirá y gradualmente antes del final del tercer trimestre nosotros tendremos estabilidad entre 70 y 80 dólares por barril, lo que significa que le estará dando una flexibilidad al manejo presupuestario. Por otro lado, siempre he sostenido desde que era senador y fui senador del antiguo Congreso, de que el presupuesto de la República no debería iniciarse en el momento de mayor escasez. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una equivocación en el año fiscal. Nosotros iniciamos el año fiscal en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Se produce la recaudación fiscal de la nación y de los gobiernos locales. No tienes la liquidez para ejercer, pero además esos meses son meses de verano. ¿Qué significa? Que tú pierdes el verano en la ejecución de obras para excavaciones, para encofrados, para vaciados, para lo que significa movimientos de tierra. ¿Por qué? Porque pierdes el verano y entró el invierno. Cuando entra el invierno, tu ejecución de obra se reduce, lo que significa que el costo de la obra es mayor. Nosotros como partido hemos venido sosteniendo que el año fiscal debe iniciarse en el mes de septiembre. ¿Para qué? Para que las licitaciones se organicen entre septiembre y octubre, se compromete octubre-noviembre, diciembre por supuesto hay una separación laboral que es por derechos contractuales, pero enero, febrero, marzo y abril, que son de verano, permitiría una ejecución continua que no la tienes de mayo hasta noviembre. Entonces, esa es una primera razón. La segunda razón es que ya se han tomado medidas y el presidente Maduro las ha tomado. Primero, se despenalizó la divisa. Hoy no es un delito tener divisas en Venezuela. Hoy se pueden abrir cuentas en dólares, tanto para personas naturales como personas jurídicas, porque la ley lo permite y fue aprobado por ley habilitante por el presidente Maduro. ¿Qué segunda decisión se ha tomado que ha sido poco difundida? El hecho de que el sector privado, ya hoy el Estado no es exclusivo en el manejo cambiario, lo que significa que el sector privado participa frente a los operadores cambiarios para los efectos de obtener las divisas de los ciudadanos y los empresarios que las necesiten. Ese es un elemento fundamental. Ahora, ya se definió el 650, ya se definió el SICAP, ¿qué corresponde ahora que las pruebas han sido exitosas y que los operadores cambiarios privados determinaron que se podían operar para la confianza del público? Establece la flexibilidad de ese dólar en adquisición, sin tener miedo, porque ahora los economistas que han criticado mucho el control de cambio, ahora resulta que el gobierno dice vamos a un cambio flexible en tercera opción a través de los operadores cambiarios y entonces empiezan a criticar la flexibilidad del manejo de la divisa. Pero tal vez la crítica no esté dirigida al sistema, sino a la falta de claridad a la fecha de cómo se va a manejar ese sistema de cambio, porque hasta ahora no están definidas las reglas de manera clara en cuánto va a quedar ese dólar que va a estar disponible a través de las casas de bolsa y de los operadores cambiarios. Yo creo que la decisión ya está tomada, a mí no me corresponde anunciarla, le corresponde anunciarla al jefe del Estado, a su gabinete económico, y esperaremos, digamos, en los días o en las horas, porque estoy seguro que se va a anunciar, y eso va a ser un lexotanil, en cierta forma, para la economía venezolana, porque tú tienes que hablar claramente las reglas sobre las cuales. En materia del inventario, que tú lo señalabas, yo siempre he tenido mis reservas sobre aquellas leyes que le dan mucho peso, discrecionalidad al funcionario. ¿Qué significa? Si la ley de costos y precios no establece con claridad qué significa inventario y qué significa acaparamiento, entonces se produce el abuso del funcionario local, del funcionario regional, del funcionario nacional. ¿Por qué? Porque la interpretación queda a discrecionalidad del funcionario. Hace falta una reglamentación que defina con claridad cuál es la diferencia entre inventario y acaparamiento. Necesitamos que nuestros empresarios tengan inventario, pero tenemos que darle confianza para que no se produzca el hecho de no quererlo tener. ¿Por qué? Porque un empresario que tiene hoy la necesidad de tener 300 bultos, y no te estoy hablando de un mayorista, te estoy hablando de un minorista. ¿Qué significa? Bueno, ese minorista no se atreve a tenerlo porque no sabe si un activismo político asociado al proceso político o un funcionario público mañana le llega y se lo decomisa. Entonces no hay garantía. No, hay un problema de liquidez, es verdad, pero hay un problema de confianza. Y creo que las medidas que se pueden adoptar ahorita en el decomiso de transporte a empresas, eso no contribuye a crear
el mecanismo de confianza que es necesario para superar la escasez. Así es, como el caso de Empresas Polar, que aún tienen un camión retenido en Barinas y que están a la expectativa de saber cuándo se los van a devolver. Entonces, este tema de confianza, ¿cómo hacer que se traslade no solamente a los empresarios, sino a todos los venezolanos? Porque parte del problema de desabastecimiento también tiene incidencia la incertidumbre de los venezolanos que compran productos cuando los encuentran, sin tener a lo mejor la programación de comprarlos en ese momento y comprando más de lo debido, porque no saben cuándo vuelve ese producto al anaquel. Bueno, ¿Cómo rescatar la confianza? Bueno, rescatando la confianza pasa por la claridad de los procedimientos. Yo siempre he luchado toda mi vida por procedimientos y normas, más que por individualidades. Y creo que eso es fundamental. La gente necesita saber a qué atenerse en un proceso a través de una norma jurídica. Y el reglamento del inventario permite no solo que el empresario no acapare, sino que el funcionario no abuse. Porque aquí se están dando de las dos cosas. Entonces el gobierno no puede actuar solamente frente al acaparador, sino que tiene que estar alerta frente a quien abusa y decomisa, violando las normas de guía, de inventario, de operatividad comercial, de compra que tiene. Y además hay otro elemento que es fundamental. Mira, hace muchos años la industria farmacéutica, por ejemplo, y la industria de alimentos le daban al mayorista un promedio de 15 a 20 días para la obtención de sus productos. Esta mayorista, al minorista y al bodeguero o al farmacéutico le daban una semana y media. Hoy no hay ni un solo día. Entonces hay una descapitalización. El farmacéutico hoy no compra por indicadores epidemiológicos, hoy compra por consumo. Si vende más Atamel, compra más Atamel. Pero ¿y qué pasa con el indicador oncológico? Bueno, no es rentable porque a lo mejor en ese barrio no hay un consumidor, entonces él dice yo no me meto ahí. ¿Cómo queda ese consumidor? Entonces, ¿qué pasa? Está actuando más como una empresa de venta que como una respuesta a los indicadores endémicos. ¿Por qué? Porque está descapitalizado. Entonces tenemos que ir necesariamente a un mayor tiempo de compromiso.